ingresado a algunas, algunas empresas, pues muy importantes que están trabajando ahí. Entonces nos van a compartir sus experiencias. Bueno, entonces, primero vamos a empezar con la doctora Vania, que ya que está por aquí, y la idea es un poco, bueno, les voy a contar rápidamente que la doctora Vania hizo la licenciatura, la maestría y el doctorado aquí en la División de Ciencias e Ingenierías en la Universidad de Guanajuato, y después hizo un postdoctorado en la Universidad de California, en Riverside, ¿no? Y bueno, ella ahora es Manager of Machine Learning en Capital One, y bueno, digamos que ¿cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Entonces, 4 años será en el verano. 4 años, ok. Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer a Vania sería, digamos, entonces, bueno, la idea es que ella estaba dentro del doctorado, ¿no? Publicaste, contribuyó al desarrollo científico, digamos, en su área, y después ahora está trabajando en una empresa, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue esto? Entonces, la idea sería que nos respondieran, y también los otros panelistas, ¿cuándo fue que empezaron a verse trabajando fuera de la academia? Y luego, ¿cómo se prepararon para poder lograrlo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los apoyos que tuviste y cuáles fueron los obstáculos más grandes, ¿no? Solamente aquí hago una pequeña anotación. Esto de cómo se preparó para lograrlo, en realidad tiene que ver con que pues usted, pues en la academia quizás no es, no siempre hay muchas herramientas, ¿no? Precisamente para tomar este tipo de empleos, y por eso es que esta experiencia sería muy buena que nos las compartieras. Sí. Bueno, gracias por invitarme, primero que nada. Me da gusto estar aquí. Siempre que regreso me da un poco de nostalgia. Fui muy feliz aquí. Y agradezco mucho a la universidad, todo. Bueno, algo que no mencionaste es mi background es en física de partículas, entonces tiene algo que ver porque cuando me di cuenta que quería ya no seguir, no era porque no me dejó de gustar, era también un poco circunstancial. Siempre yo creo que es un poco circunstancial. Cuando estaba y no me había dado cuenta que iba a moverme de la academia hasta en el postdoc. Siempre, antes que eso, mi idea era seguir en la academia, pero durante el postdoc empecé, como les digo, era física de partículas, y la investigación en Riverside era sobre materia oscura. Era física de partículas teórica, fenomenólogo. Entonces, parte del trabajo de un fenomenólogo, para los que estén aquí que sean, es también probar que los modelos que propones están dentro de los límites experimentales, y muchas de las herramientas que necesitas para eso, sobre todo los fenomenólogos, que no solo aproximan el modelo teórico a las soluciones, sino que también, de hecho, usan muchas herramientas computacionales para resolver todas las ecuaciones analíticas de manera más precisa, no aproximaciones. Entonces, hasta ese momento me di cuenta que de hecho me gustaba muchísimo familiarizarme con diferentes lenguajes de programación, diferentes paquetes computacionales escritos por otros físicos, donde los tutoriales, pues, búscalos donde puedas y nadie te va a responder preguntas sobre por qué el programa no funciona cuando debería, etc. Entonces te empiezas a impugnar el programa, y eso me gustó, y no me había dado cuenta que eso me gustaba mucho. O sea, la programación y la física de análisis aplicado con programación. Curiosamente no lo había aplicado tanto antes, porque durante el doctorado y maestría eran más aproximaciones que de veras calcularlo de manera precisa. Entonces, los programas que había escrito hasta ese entonces eran mucho más sencillos. Pero en el postdoc me di cuenta, no, esto es muy interesante, y me empezó a gustar más. Circunstanciales, cuando me fui al postdoc me llevé a mi familia, una niña de 2 y medio años y mi marido dejó su trabajo aquí. Cuando estamos allá, para el segundo año ya tenía trabajo allá y le gustaba más y le iba mejor.
Entonces fue más de, ¿por qué no nos quedamos? Y yo, híjole, es que si nos quedamos, la realidad es que si buscar un puesto de profesora ya eran otros 6 años en promedio, después de un postdoc. Otros, no sé, 2 o 3 postdocs, cada uno de 3 años, y seguro moverse de donde estábamos. Entonces, yo ya no quería eso. Y para ese entonces ya me gustaba mucho más. Hoy había agarrado el gusto a la programación y sabía, ya era mucho más popular para ese entonces la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que no solo es robótica, es también modelos predictivos aplicados a problemas comunes. Y ya llevaba mucho tiempo leyendo y ya tenía espinita de, bueno, si algún día tengo que hacer otra cosa, no solo tal vez dar clases en una prepa o una universidad, tal vez también esto es porque las habilidades que requiere son exactamente las habilidades que un físico adquiere. Lo que me faltaba era programación y de la pregunta es, ¿qué te faltaba? A mí me faltaba de verdad aprender a programar, sobre todo en Python, porque es el programa más popular en el área voy a llamarle inteligencia artificial, que cubre robótica, machine learning, ciencia de datos, análisis de datos. Como les digo, aplicado a problemas comunes, no solo robótica. Entonces, lo más popular era Python, me puse a estudiar Python cuando decidí, bueno, ok, nos vamos a quedar aquí, yo ya no quiero seguir en la trayectoria académica, voy a entonces intentar dar el brinco a la industria. Lo que estaba menos preparada era eso, y también en cómo entrevistarme, que me preparé también para eso. Entonces, unos meses estuve estudiando por mí misma, sobre todo Python, también conceptos generales de modelos predictivos que se usan en la industria, en Machine Learning, que no es otra cosa más que estudiar un modelo para termodinámica o un modelo para, es solo un modelo, son varios y son más simples que los modelos en física. Entonces, en realidad es hacerse de todo ese conocimiento, practicar, programar, no solo estudiarlo, sino practicar, hice mucha práctica y después apliqué le llaman bootcamp, es como un postdoc, pero sin beca, no me pagaron, tampoco me costó. Su modelo de negocios era contratar o darles la beca a doctores en ciencia en Estados Unidos que quisieran dar el brinco a la ciencia de datos o machine learning. Justo ese nicho. Yo ya estaba en ese nicho. Apliqué y de hecho el primero no me aceptaron hasta la segunda vez y ellos me entrenaron a entrevistarme sobre todo. Y ya todo lo que me faltaba, que yo no sabía de la currícula que yo seguí sola, pues me faltaron algunas cosas que ellos son profesionales en eso, me prepararon. También hicimos una práctica, fue muy intenso, un programa de 7 semanas donde nos dijeron, hagan un proyecto ustedes solos, piensen en un problema y desarrollenlo, una aplicación que tiene interactiva, o sea, una aplicación que alguien un usuario pueda meterse en un website y darle clic y que ese clic sea un dato que se procesa y prediga algo, ¿no? Usando Machine Learning. Todo eso lo tuve que aprender a hacer y desarrollar en 7 semanas. Y eso es adrede, es formativo, así lo diseñaron porque ellos dicen, ok, ustedes ya, en lo que, además de todas las habilidades que adquieren, nos entrenan a aprender aceleradamente. Y esa es una cualidad que, pues sí sobresale sobre otros, otros que no están en ciencias duras. No estoy diciendo que otros en ciencias duras no puedan hacerlo tal vez al mismo ritmo, pero la mayoría en ciencias duras aprende de manera acelerada, entonces ellos lo saben y el programa estaba diseñado de esa forma. Ya después de eso, gracias a ese programa, yo, la verdad es que conseguí trabajo casi luego después de que el programa acabó. Y ya en el banco, donde estoy ahorita es un banco digital y todo es una empresa tecnológica digital. Ok, Gracias. bueno, pues muy bien. Entonces, vamos a seguir con un ejemplo diferente, que es el de Luis, porque él estudió la licenciatura en ingeniería física. Entonces, digamos que
pues a diferencia de Vane, no hizo el posgrado y es muy interesante también su experiencia. Entonces, Luis, las preguntas serían, ¿cuándo tú empezaste a verte trabajando fuera de la academia? ¿Cómo te preparaste para lograrlo? ¿Y qué apoyos tuviste? ¿Y cuáles fueron los obstáculos quizás más grandes que tuviste? Y muchas gracias, doctora. Pues en realidad creo que es un debate que tenemos, o al menos yo tuve desde el día uno en la universidad, que ya conforme avanza tu licenciatura, en este caso, pues vas teniendo una mejor idea de las cosas que puedes hacer, de cuáles son tus oportunidades, tanto dentro de la academia como afuera. Y al mismo tiempo, pues te empiezas a ver un poco más presionado con tener que tomar una decisión sobre qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, siempre fue un debate conmigo mismo, que no fue hasta quizás el último año y medio o 2 años que verdaderamente empecé a tener una visión más clara de qué es lo que quería hacer. Este, entonces, bueno, creo que desde que entras siempre tienes que tener hasta cierto punto una visión de dónde quieres estar para que te prepares y te vayas orientando tu perfil en esa dirección. Entonces, yo siempre tuve la idea de irme por cualquiera de los dos caminos. Trabajé con un par de profesores colaborando ahí en la división. Que claro, tener esa ventaja y ese acercamiento tan personal con un profesor y poder trabajar, pues te da un mejor panorama de lo que puede hacer también adentro de la academia, ¿no? Entonces, pues sí fue un debate muy grande, pero creo que ya al final durante mi último año, decidí que quería desarrollar algunos proyectos y ya fue en ese momento en el que me di cuenta que salirme a la industria podía llevarme un poco más a, pues, tener la experiencia, conocer a la gente, colaborar con las personas que me podían llevar a tener más herramientas y entender cómo es el mercado laboral, tener esta experiencia. Entonces, creo que ya fue una decisión muy del último año de la licenciatura. Sin embargo, es creo que algo que todo el tiempo tenemos presente, ¿no? Y pues con ello, el cómo te tienes que preparar, ciertamente es algo que pues tienes que tener en mente desde un inicio qué es lo que quieres hacer o cuáles van a ser tus opciones, porque para cualquier camino te tienes que preparar, especialmente tu perfil, ¿no? Yo particularmente lo que hice mucho fue utilizar como, por ejemplo, los proyectos con profesores, todo esto como herramienta dentro de mi currículum para decir que tenía experiencia laboral, ¿no? Entonces, pues fue una preparación continua, yo creo que de los 5 años que estuve en la carrera, con tener cierta idea de hacia dónde me quería orientar, para al final de cuentas jugar con estas cosas y utilizarlas a mi favor para poderme crear un perfil, para finalmente, si decidía quedarme en la academia, utilizar este perfil para estar en la academia o utilizar este perfil para estar en la industria, ¿no? Que uno de los obstáculos más grandes con los que te encuentras cuando sales es el que no tienes experiencia laboral, que te den cierta credibilidad, que muchas veces sales y lo primero que pasa es que ni siquiera te entrevistan, mandas 10 solicitudes y de las 10, una termina como candidato a entrevista, ¿no? Entonces, ciertamente hay muchas cosas que no sabemos, no estamos preparados para entrevistarnos con esas personas que se dedican a eso y no tienes ninguna experiencia, no sabes cómo es, no sabes hacer un currículum. Entonces, careces de demasiadas herramientas para salir a competir a este mundo, ¿no? Cuando quizás en otro tipo de universidades que te preparan para hacer cosas más técnicas, siempre tienen en cuenta estas cosas y en cierta manera te encarrilan o te dan las herramientas para prepararte para ello. En nuestro caso no es lo que ocurre y pues te las puedes llegar a ver muy negras en ese sentido porque pues todo va a depender de lo que tú por tu cuenta puedas, la información que tú puedas encontrar, las personas con las que tú te puedas comunicar y si no conoces a nadie, no tienes a nadie, estás tú solo, pues se trata de ir a tener tú la experiencia y regarla tú solo, aprender tú solo, y hacerlo hasta que te salga bien, ¿no? Muchas gracias, Luis. Sí, creo que
mencionan puntos bien importantes, ¿no? Digamos, no hay una manera, pero, pero algo que me comentaba alguna vez que platicaba con Luis era cómo todos estos servicios sociales que puedes hacer aquí en la división, ¿no? Que como estudiante tú dices, bueno, a lo mejor es algo muy teórico o muy, muy que no lo ves en un contexto que puede interesar dentro de la industria, luego lo tienes que ver de otra manera y quizás darle un nombre diferente que un servicio social, ¿no? Y eso te sirve como experiencia, creo que es algo que aprendió Luis, que estuvo trabajando aquí, me contó en temas de precisamente de Machine Learning, y bueno, y cómo darle esa visión para que se venda diferente, digamos, ¿no? Porque al final es experiencia. Y otra cosa que creo que combinaría entre lo que dijo Vania y Luis es que sí es cierto que hay un montón de cosas que aprender, pero hay muchas cosas que la licenciatura, los estudios te dan que son más difíciles de aprender, ¿no? Que alguien que no haya estudiado este tipo de carreras, pues no las va a tener. Todas digamos, cómo escribir el currículum, a dónde escribir, a dónde aplicar, etcétera, pues a lo mejor sí toma un tiempo, pero seguramente es menos que el tiempo que te toma en madurar tus conocimientos que te da la licenciatura o la licenciatura en física o la licenciatura en ingeniería física, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Continuamos con la doctora Julia Ruiz, por favor. Si nos, Hola, espero puedan escucharme bien. sí. Ok, va, pues les cuento un poco de mi historia, que no dista mucho de la de Baña y la de Luis también. En mi caso, yo me empecé a dar cuenta de que quería la industria hasta finales del doctorado. Yo me gradué de la Universidad Autónoma de Yucatán en la tercera generación de la carrera de Ingeniería Física. Y para entonces, aunque la carrera se llamaba Ingeniería, realmente había muy poca vinculación con la industria, pues aquí, sobre todo aquí en la región, que también la industria es muy limitada, ¿no? Es más de producción, etcétera. Pero cuando estaba ya por terminar la carrera, descubrí mi pasión por la termodinámica y la mecánica de fluidos. Fueron dos materias que me gustaron mucho. Y al terminar la carrera, quise involucrarme pues en algún tipo de trabajo que pues me diera esa satisfacción, ¿no? Apliqué algunas vacantes que pues no fueron, como bien menciona Luis, tal vez no me supe vender bien en ese momento porque era pues como la parte pues de la práctica que no tienes de hacer un buen currículum, y también las puertas que tocas, a veces no las tocas de la manera más adecuada, ¿no? Y bueno, no fui atractiva pues para ninguna de las vacantes en las que apliqué. Entonces lo más natural era como que irte por la academia, que era el soporte que teníamos entonces en la carrera por el CIMBESTAB, que era lo más cercano. Entré a la maestría y una vez que me alineé en el área también de física de partículas, pues le continué al doctorado, ¿no? Ahí tuve oportunidad también de hacer colaboración con el extranjero y pues no me puedo quejar, la verdad fue una experiencia muy bonita. Pero llega el punto en el que te preguntas si realmente ese es el camino que quieres seguir toda tu vida. Y mucho tuvo que ver también, así como Baña, la parte del familiar, cuando ya quieres hacer una familia y quieres sentarte de alguna forma con una estabilidad, ¿no? que pues en algún punto también es necesaria. Y pues hablando también con mi pareja, decidimos eh, un lugar para ser estables y empiezo a aplicar para ya retomar aquel gusto de la termodinámica y de la mecánica de fluidos que tenía. Hago una búsqueda en internet, en lo que tenía a la mano de industrias que pudieran alinearse a lo que yo quería, y empiezo a aplicar, simplemente empiezo a mandar mi currículum, ya estudiado también de alguna forma mejorado para ser más atractiva, con una carta motivos, etcétera. Y en eso doy con una oportunidad aquí mismo en Mérida, en una planta termoeléctrica, en donde me abren estas puertas así también, sin un pago como tal, era más como una, eh, ¿cómo decirlo? Como una estancia para estudiante.
que cosa que no es muy común cuando ya tienes un doctorado y te dan ese tipo de oportunidades. La verdad, fui muy afortunada al tenerlo y eso me abrió mucho la posibilidad de tener ese acercamiento con la industria, de retomar aquel termodinámica y mecánica de fluidos que me gustaba, porque de cierta forma también tienes que repasarla, ya con los años las cosas se oxidan. Y ese simplemente fue el boom para que luego ya aplicara a esta posición en General Electric, que pues fue casi fluida después de esta experiencia. Pero sí mucho la preparación fue pues involucrarte en lo que el perfil que quieres pide, ¿no? Esta parte de termodinámica, estadística, la parte también de lenguajes, de programación, del idioma, etcétera, pues te vas alineando a algo que tú quieres llenar para que al momento de aplicar pues sea más fácil, ¿no? Y esta carta motivos que yo escribí en particular fue como que pues la razón que a pesar de que llevaba, no sé, digamos, una vida académica previa, pues fue atractiva para la empresa. Creo que esas son las que yo, en mi caso, aplicaron. Bueno, gracias, Julia. Perdón, no leí tu currículum, pero entonces ahora nos puedes recordar, estás trabajando aquí en General Electric, Sí. ¿verdad? En Querétaro. En Querétaro, sí. Ajá. Estoy empleada ahí, aunque originalmente debería estar en sitio. A raíz de la pandemia, pues todos nos movimos remotamente y estoy aquí en Mérida, me tiene en su casa. Ujú, gracias. Sí, bueno, una de las razones, además de que la doctora Julia pues terminó el doctorado y en una cosa también de física de partículas, de física fundamental, ¿no? Y después se mueve a la academia, es que me llamó mucho la atención precisamente que está aquí en Querétaro, que queda incluso cerca, ¿no? Entonces hay oportunidades en grandes empresas, sí las hay en México, y entonces por eso también pues fue la invitación. Bueno, y ahorita pues nos puedes responder las preguntas, Lupita, por favor. Bueno, nada más les leo brevemente. Lupita, ella trabajó, estudió la licenciatura en Ingeniería Física aquí y se tituló en 2018, o sea, es relativamente reciente, ¿no? Y bueno, tiene distintas experiencias profesionales. Una de las últimas ha sido la de consultora de inteligencia de negocios. Pero bueno, nos contarás un poquito más, por favor, Lupita. Sí, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y conocerlas, a Julia y a Vania, me da mucho gusto conocerlas. Y gracias por invitarme. Bueno, yo un poco lo que fue un poco lo que fue cómo empecé esto de la industria. Bueno, yo siempre me pregunté qué iba a hacer cuando saliera de la carrera, porque pues en las reuniones yo recuerdo así como anécdota que siempre mis tías era de, ay, ¿tú de qué vas a trabajar? ¿Qué estás estudiando? No, pues física. ¿Y eso cómo vas a trabajar? ¿O de dónde vas a, pues cómo te van a pagar? ¿O de qué se trabaja eso, no? Y bueno, mi hermana está estudiando para doctora, bueno, para médico cirujano. Mi hermano estudió contabilidad. Y de ahí para atrás, mis papás no estudiaron carrera, mis tías tampoco. Entonces, digamos, fuimos los primeros que estábamos estudiando una carrera. Y era como que la pregunta, ¿no? Bueno, ya estás haciendo una carrera, pues después, ¿qué viene, no? ¿De qué vas a trabajar? Y entonces yo en ese tiempo y desde que entré a la licenciatura, yo quería estudiar para astrofísica, yo quería hacer astrofísica. Y entonces siempre les decía que pues yo me iba a ir hacia ese lado, ¿no? Y que iba pues a estar del lado de las becas del CONACYT, era mi idea siempre. Sin embargo, siempre tuve como que esa cosquillita o ese gusanito de pues si realmente iba a trabajar de eso. Entonces me puse a buscar lo de las becas de CONACYT, platiqué con muchos de maestría, muchos de doctorado, con profesores. Siempre trabajé con el doctor Sastre y fue una de las cosas a las que más me dediqué cuando estuve trabajando ahí con el doctor Sastre. Tuve la oportunidad de publicar 2 artículos en la licenciatura con él y otra compañera. Y
fui a varios congresos. O sea, para mí desde que despertaba hasta que me dormía era escuela, escuela, escuela. Yo me dediqué muchísimo a estudiar y a buscarle por todos lados en la carrera para ver realmente en dónde iba a terminar, ¿no? Entonces, pues a lo largo del camino yo seguía con esa duda de, pues realmente qué iba a pasar cuando terminara, porque también la situación económica, pues, de mi familia en general no era así como que, ah, aquí puedes estar toda la vida y no pasa nada, ¿no? O sea, yo siempre tuve muy claro que tenía o sea, que mejorar mi vida con la carrera, y pues yo siempre me puse la meta de que terminando la carrera yo tenía que hacerme independiente y salir adelante, ¿no? Entonces, pues en este camino hubo una oportunidad ahí con la clase de ingeniería económica de hacer un proyecto, era una aplicación para el sistema de transporte público. Entonces, estuvimos buscando ahí concursos, estuvimos buscando pues paneles en donde llevar este proyecto, y a partir de eso empecé a tener mucha comunicación, por ejemplo, con DESEA, con así otras divisiones de la misma Universidad de Guanajuato, y empecé a conocer otras personas. Para la aplicación conocí a unos programadores, conocí también personas que vendían los GPS. Entonces me empecé a involucrar con mucha gente que me hicieron ver las cosas desde otro punto de vista y me mostraron que con la carrera que ya tenía y con los conocimientos que ya tenía, pues podía buscar ese camino de la tecnología, de la programación, de pues problemas que son de todos los días, como lo es el transporte público, buscarle una solución con esta como que multidisciplinaridad. Entonces yo dije, bueno, pues parece que este camino me puede llevar hacia algún lado. Y entonces yo seguí por ahí, me seguí con ese proyecto y estuve tocando puertas y llegué así ahí a CETEL, que fue mi primer trabajo. Llegué ahí como practicante. Aunque ya había hecho yo mis prácticas en el CIO, pues así me dieron la oportunidad como practicante, me daban ahí un pequeño apoyo y me dijeron, pues tú hazlo lo mejor que puedas, saca aquí lo de la aplicación y ya vamos viendo, ¿no? Entonces yo entré ahí como becaria de investigación y desarrollo y seguí con este proyecto, pero empezaron a ver otras habilidades que yo tenía y me empezaron a hacer otro tipo de propuestas. ¿Por qué no abrimos un departamento de inteligencia de negocios? No, pues ¿qué es eso? Y yo trabajaba con un contador en ese entonces. No, pues ¿qué es así? Y así me empezó a explicar, me empezó a enseñar, me empezó a decir, haz esto, arma aquello, analiza esta información, saca estos parámetros, saca estos KPIs. Entonces yo con él empecé a aprender mucho y a darle como que un enfoque a lo que yo sabía. Y entonces, pues sí, me contrataron y estuve ahí trabajando 2 años. Entonces, digamos, fue mi primera oportunidad laboral, que así fue tocando puertas y aprendiendo mucho desde cero, pero ya con todo lo que yo traía desde antes. Y pues sí, ¿no? Siempre tratando de responder a esa pregunta, pues realmente qué vas a hacer cuando vas a salir, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor no contamos con un apoyo de, pues yo te llevo para acá, yo te llevo para allá, o un apoyo económico de la familia, o muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre he estado convencida de que si te dedicas, si estudias, si le buscas, si estás preparado, yo pienso que cuando te llega una oportunidad y tú estás preparado para tomarla, pues es cuando vas a poder explotar todo eso, ¿no? Porque pues en mi caso yo dije, sí me voy a poner a buscar trabajo desde cero, pero pues yo estaba muy consciente porque incluso estuve preguntando ahí mismo en la universidad si había bolsas de trabajo, si había prácticas en empresas, varias cosas, ¿no? Que me decían, no, pues no. Y entonces yo, bueno. Y entonces ya empezaba yo como que con esa incertidumbre y pues sabía que si tomaba una beca de maestría iba a estar unos meses sin ese apoyo económico, si me seguía con el doctorado iba a ser igual, porque lo hablé con muchos de maestrías y doctorados y entonces yo dije, pues realmente, pues ¿qué hago, no? Pero pues ya salió ese proyecto y entonces me fui por ese caminito. Ya. Ok, pues muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que el público, digamos, que respecto a esta primera ronda. Si no, creo que pasamos a la segunda. Y bueno, Hola, tiene más... buen día. Yo Sí. sí tengo una pregunta.
Perfecto, perfecto. Buen día, doctora. Mire, yo soy estudiante del cuarto semestre de licenciatura en física en DICIS Ajá. y yo ya tengo una licenciatura previa como ingeniero civil por parte de la UG. Eh, Tengo algo de experiencia en la industria y me interesa mucho como estudiante de física vincularme a la industria, pero no sé por dónde pudiera comenzar a vincularme. Esa sería como que la pregunta que yo les haría a ustedes. Claro, claro, exacto, ¿no? Yo creo que precisamente para eso, para eso es el coloquio. Mi idea cuando estábamos preparando esto, era decir, bueno, precisamente en qué tipo de industrias están trabajando los ingenieros o los licenciados físicos graduados, dónde necesitan físicos, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta segunda pregunta y básicamente con esta segunda y tercera ronda, que ellos en qué empresas están trabajando, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué habilidades, por ejemplo, de la licenciatura están utilizando allí? Y bueno, un poco de si disfrutan el trabajo, ¿no? Porque también es una cuestión de que es algo que vas a hacer todos los días, si disfrutan eso o hay cosas que no disfrutan. Y la otra parte tiene más que ver con qué pasos, ¿no? Podrían seguir los estudiantes pues que nos están viendo, ¿no? Y de aquí de la DCI, precisamente para integrarse alguna empresa o a la industria, ¿no? Como para trabajar. Entonces, creo que va por ahí tu pregunta. Esas serían las preguntas a los panelistas. Y en caso de que tengas alguna cuestión más específica que preguntarnos, pues por favor, hazla después de que hablen los panelistas, ¿no? Pero sí, es en esa dirección precisamente. ¿Cómo hacerle, no? Eh, entonces, no sé, si quieren, podemos empezar, eh, pues, no sé, a lo mejor con la doctora Julia, quizás. ¿Qué haces? ¿En qué tipo de empresa trabajas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo aplicas, digamos, las cosas de la licenciatura ahí? ¿Y te gusta tu trabajo? ¿Lo disfrutas? ¿Por qué sí o por qué no? Y a lo mejor, si quieren, eh, eh, incluso podríamos hablar bueno, esa sería la pregunta. Creo que primero sería bueno contestar eso. Entonces, si quieres, por favor, Julia. Sí, hola. Bueno, mi trabajo es en el Centro de Ingeniería de la General Electric. Estoy en el área de aviación y también estamos no solo con motores que vuelan, pero también con motores para generación de energía. Entonces, el centro tiene diversas áreas, desde diseño, el área digital, el área también comercial, etcétera, pero hay una que se llama performance, que es donde yo estoy. Performance lo que implica es tener conocimiento del motor en sí, de su comportamiento termodinámico y hacer diagnóstico de los problemas que puedan surgir en campo y darle solución. Ese es una. Campo es una subárea, digamos, de esta área de performance. Otra es producción. Los motores nuevos tienen que llevar una certificación y entonces ahí entramos también como ingenieros de performance para determinar si el motor que estamos entregando para la aplicación a la que le van a la que va está cumpliendo con esos requerimientos de desempeño. Otra es el área de estar en contacto con los clientes que le dan mantenimiento a esos motores. Y de alguna forma allí tiene que dar como una estandarización a esos talleres de que la respuesta a los usuarios, que son las aerolíneas, están cumpliendo como si mandaran ese motor allí directamente. Entonces hay como una estandarización ahí donde también los ingenieros de performance entran para que el desempeño que dé en un taller fuera como si lo hubieran probado en un G específicamente. Se llama testing. Y hay otra que es el modelado, en donde literalmente modelas el motor específico que tiene un problema para entender
qué está pasando, ¿no? Esas son como las 4 áreas más importantes. He estado en casi todas ellas, creo que he estado en campo, en producción y en modelado. Estoy empezando apenas testing, pero creo que todas las áreas me han gustado. O sea, yo no puedo decir alguna que no. Todas son retadoras, mi trabajo me emociona, todos los días me levanto con ganas de hacerlo porque todos los días es diferente, aprendo algo nuevo, nunca hay nada monótono. Bueno, hay cosas que obviamente uno tiene que hacer pues por el proceso mismo, ¿no? El talacha siempre va a haber, pero me divierto mucho en mi trabajo. A veces es estresante, es normal, pero pues no puedo decir que no. Llevo 8 años ahí y la verdad lo recomiendo mucho. Respecto a cómo involucrarte, existen, voy a hablar de la empresa en donde estoy, pero yo creo que muchas de las empresas que ya son globales, internacionales, que están localizadas en México, tienen este tipo de oportunidades. Hay summer camps, hay bootcamps, hay hackathons, hay oportunidades de prácticas profesionales, hay programas para que la empresa toma a ingenieros recién graduados y los entrena para que vayan a un área específica del centro. Y pues todo eso está abierto al público, simplemente es estar pues pendiente de las publicaciones de estas vacantes, que todo está en la página web de G, en G Careers, y pues nada más es aplicar, literalmente. Entonces, oportunidades las hay desde antes de que te gradúes, puedes involucrarte en ellas, sobre todo, estoy hablando en general, ¿no? Aparte, para las chicas hay algo que se llama un programa de G-Girls, y etcétera, ¿no? Pero todo eso está abierto al público, simplemente es meterse, investigar y leer los perfiles y aplicar. Bueno, muy bien, gracias. Doctora, Sí. ¿cuál es la página que comenta, perdón? Es G-Career, te lo escribo aquí en el chat si gustan. Gracias. Sí, claro que sí. Puedes entrar y setear incluso alarmas de los filtros que te gustarían de ciertos perfiles y te van llegando a un correo. Entonces no tienes que estar entrando diario a checarlo, te pueden llegar directamente también. Sí. Bueno, aquí nada más, yo lo que entiendo es que las industrias, ¿no? Las empresas están allá afuera y ellas, digamos, ellas necesitan gente con mucha experiencia que pueda ayudar a resolver problemas. Entonces, digamos que a lo mejor ni siquiera saben que nosotros estamos aquí aprendiendo física y que podemos ayudar a resolver este tipo de problemas. Entonces, ellos están abriendo, obviamente, sus páginas, dando información de los perfiles que necesitan, y entonces deben ser públicos, deben estar ahí. Claro, hay que prepararse para aplicar, pero la información seguramente, y bueno, nos lo está confirmando, ¿verdad? La doctora Julia está ahí, ¿no? ¿Cómo buscarle? Bueno, precisamente ya nos han dado algo muy puntual ahorita, ¿no? Bueno, si quieres, Vania, continúa. Sí, ¿qué hago en mi trabajo? Bueno, yo estoy en la división tecnológica del banco, porque al final es un banco, su modo de negocios es un banco, pero todo el software se desarrolla en el banco, no hay nada que lo desarrolle otra empresa y lo compremos. Entonces tiene una división tecnológica y yo estoy ahí en la subdivisión de inteligencia artificial. Y nosotros lo que hacemos es, mi equipo más extendido, estamos desarrollando la plataforma para llevar a producción los modelos predictivos, los modelos de Machine Learning. Y yo desde que empecé en el banco, me he estado en casi todos mis puestos, ha sido sobre todo detección de anomalías en series temporales específicamente. Al principio, el primer año, de hecho, fue fortuno, pero me sirvió mucho el primer año. Casi el 90% de mi tiempo era más bien estar programando y desarrollando las habilidades de ingeniería. Y me funcionó porque yo lo que quería era mejorar mi nivel de programación y poder programar a nivel profesional
y a nivel profesional y de producción en una empresa digital. Entonces me faltaba mucho y el primer año eso fue en lo que me enfoqué. Ya para el segundo año podía regresar a, ok, ahora lo puedo mezclar con análisis de datos, modelos predictivos, que básicamente eso es Machine Learning. Y entonces, el segundo, tercero, y ahorita ya soy líder de equipo y manager de personas. Entonces, mi rol ya es diferente. Ahora soy people manager y también tech lead. Pero antes eran más meter mis manos en desarrollar, por ejemplo, productos de modelos predictivos para detección de anomalías o forecasting también en series temporales y además llevar estos a producción a gran escala, ¿no? Y eso no es trivial. Llevar a producción y a gran escala es el 90-80% de tu tiempo y de lo que necesitas aprender cómo hacer. Y además, en producción en una empresa, eso significa muchos estándares que tienes que aprender. No es solo desarrollar un programa que funcione, sino desarrollar un programa que pase todos estos estándares de calidad. Y todos esos estándares de calidad pues conllevan aprender muchas otras cosas de programación que uno ni siquiera había oído antes. Y ahora ya lo sé hacer y puedo ser mentor de otras personas. Y entonces todo eso me gusta mucho. Definitivamente todo lo que hago me gusta. Porque como la doctora Julia, pues todos los días aprendo algo nuevo. Que no me gusta es mucho más estresante que la academia, porque estuve en la academia y si mi nivel de estrés es diferente, pero al mismo tiempo lo que más me gusta de lo que hago es que, y esto es personal, no es generalizado, a mí me costaba mucho trabajo hacerme la idea de que era productiva siendo física, porque no estás todo el día, tienes que digerir la información y tienes que estudiar. Entonces no estás no estás todos los días produciendo algo, un artículo, ¿no? Tarda mucho tiempo. Y a mí todo ese mucho tiempo me llevaba a la procrastinación y que es normal y yo creo que parte de un académico, yo creo que no es malo, es parte de. Pero a mí además con mi personalidad tal vez no se llevaba muy bien y me sentía mal. Y cuando me cambié a la industria o sea, todos los días no tengo ni 5 minutos de descanso, pero me gusta, es muy acelerado. No son proyectos a largo plazo, o sí algunos, pero los tienes como en paralelo porque pues aquí si no sacas lo que tienes que sacar, pues te van a correr. Al final sí, pues si no eres productivo, te van a correr, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es parte. Claro, ok. Bueno, muchas gracias. Continuamos contigo, Lupita, por favor. Sí, les platico un poquito. Lo que hago en mi trabajo es, bueno, mi puesto se llama encargada de información. Entonces, estoy encargada de la información comercial principalmente, o sea, todo lo que implica las ventas, los costos, las utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, hago todo tipo bueno, tengo acceso yo a las bases de datos de la empresa y a todos los software que se utilizan. Esta es una empresa transnacional, entonces tenemos información de diferentes lugares y pues manejo lo que es principalmente pues Latinoamérica y México. Entonces, esta información la cruzo con lo que es la logística, porque nos dedicamos a lo que es la materia prima de los alimentos. Entonces, pues es todo lo que es la producción, en dónde se va a producir, en qué países, cómo se va a mandar y cómo nosotros vamos a hacer la demanda de esa materia prima, ¿no? Hay que programarla, hay que decir cómo va a ser los siguientes 12 meses, por qué, para qué proyectos son. Entonces, es lo que hago principalmente y también un poco, no exactamente contabilidad, pero sí cuestiones como el estado de resultados financieros, cosas por el estilo. Entonces estoy muy enfocada en todo lo que es la información pues comercial en resumen. Y lo que hago también es que esta información no simplemente la veo, yo no soy la encargada de tomar decisiones, sino que yo lo que hago es transformarla para el gerente o para el director o para los
comerciales, o sea, los vendedores, les entrego información que sea de fácil lectura para cada uno y a partir de eso pues puedan hacer su trabajo, ¿no? Ya sea tomar decisiones, hacer estrategia o pues simplemente ver en dónde no funcionan las cosas, en dónde sí, y tener los datos así rápido y pues trabajar con eso y en lugar de que estén ellos pues armando esa información, ¿no? Que muchas veces pierden mucho tiempo porque no tienen pues las herramientas o los conocimientos o la habilidad a veces de pues de sacar históricos y hacer cálculos matemáticos sobre eso, ¿no? Entonces es básicamente lo que hago y es más o menos lo que he hecho en mis trabajos y pues sí, a eso me dedico. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué más disfruto del trabajo? Pues yo creo que lo que más disfruto y lo que más he disfrutado todo ese tiempo que me he enfocado en lo que es la inteligencia de negocios en general es el contacto que he podido tener con los departamentos de desarrollo de software, es decir, con personas que son programadoras 100% todo el día, con personas que son gerentes, con directores, con contadores. Entonces, eso es algo que a mí me gusta muchísimo, poder sentarme en las juntas, poder sentarme a hacer preguntas, poder sentarme a escuchar las problemáticas que surgen en el día a día y abstraer las ideas, ¿no? Que es en lo que somos, pues, como se dice, expertos los físicos, lo del chiste de la vaca esférica, ¿no? Entonces, eso es lo que más disfruto, poder escuchar los problemas, decir qué información tenemos disponible, cómo la necesitan ver y pues entregarla, ¿no? Y a partir de ahí, que todos arranquen su trabajo, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo esa interacción que hay con todos los departamentos y con todas las personas con perfiles tan diferentes y que al final pues simplemente obtienen algo, ¿no? Y entonces eso es lo que más me gusta. Lo que a lo mejor menos me gusta, aunque no en este trabajo, sino que en trabajos anteriores, porque pues sí, ahorita estoy muy bien, pero en trabajos anteriores, los motivos por los que yo me he cambiado, me he salido, pues es precisamente porque siempre está esta barrera de entrada de decir, ¿y qué hace un físico? O sea, es muy difícil llegar y explicarle a una persona qué haces como físico. Entonces, nos preguntaban un ejemplo específico de las habilidades aprendidas. En mi primer trabajo hubo un proyecto que fue desarrollar un modelo de metas de los operadores, en el que se les daba una bonificación de acuerdo a las cosas que lograban, por ejemplo, rendimientos de diésel, cosas por el estilo. Cuántos pasajeros habían movido, cosas por el estilo, se les daban bonificaciones. Entonces recuerdo que cuando un compañero que también trabajó conmigo, también físico, y yo cuando lo hicimos, le dijimos a nuestro jefe, no, pues vamos a hacer una gaussiana. Sí, ¿qué es eso? Y ya le dijimos, no, pues es una cosa así y así. Ahí más o menos se la tratamos de explicar. Y él pues se encantó, ¿no? O sea, dijo, no, está padrísimo, háganme una presentación en PowerPoint y que no sé qué. Y nosotros, sí. Y entonces ya le pusimos la gráfica y le dijimos, pues todo se va a basar con esta gráfica y vamos a agarrar el sigma y que no sé qué. Y entonces él pues era contador y se iba a las juntas y la gaussiana, que no sé qué. Entonces, pues fue algo muy divertido porque pudimos aplicar algo que habíamos visto en la universidad 1000 veces y dijimos, mira, pues de algo sirvió. Entonces fue divertidísimo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora, Luis, por favor. Sí. Yo soy coordinador de inteligencia de negocios y analista de datos. Entonces, lo que hago es muy parecido a lo que hace Lupita, con algunas diferencias. Pero bueno, en sí, inteligencia de negocios, que para que aquellos que no lo conocen, es algo en lo que tanto licenciados en física como ingenieros en física es muy fácil que podamos conseguir un puesto en este tipo de posiciones. Es básicamente la creación de conocimiento y estrategias de negocio basadas en datos e información, ¿no? Entonces, yo trabajo para una institución del estado de Nueva York, trabajo de manera remota la mayor parte del año, salvo particularmente los veranos que tengo que estar presencialmente en la institución.
Y es una institución que está metida en muchísimas ramas. Me encargo de información desde e-commerce, eventos culturales, venta de boletos, centros fitness, campos de golf, tenis. Es una institución que tiene empresas sin fines de lucro y empresas con fines de lucro adentro. Entonces, pues como analista de datos y como coordinador de inteligencia de negocios, pues tienes que recabar todos estos datos y hacer que tengan sentido para cada uno de los departamentos, ¿no? Darle la información que cada quien necesita. Como decía Lupita, ¿no? Esta información tiene que ser bastante digerible para unos y otros. Y las tareas diarias van desde dibujar gráficas, ¿no? El pensar en cómo una gráfica puede ser fácilmente digerible para un departamento o para otro. Muchas veces jugar con la misma información, pero buscar darle interpretaciones distintas para los distintos departamentos, ¿no? La información de ventas para marketing no es la misma información de ventas que necesita finanzas, no es la misma manera en la que la quieren verla. Entonces, es mucho jugar con visualizaciones, hacer automatizaciones. Me toca programar mucho, que fue una de las razones por las cuales siempre me llamó mucho la inteligencia de negocios, porque puedes llegar a encontrar puestos en los cuales pues prácticamente te dedicas a programar y a manipular datos, ¿no? Que te tienes que adaptar un poco a las herramientas. Creo que venimos mucho con la idea bueno, al menos yo de la universidad venía mucho con la idea del open source y estas herramientas que sin embargo cuando vas a la industria llega un momento en el que quizás puedes aportar y puedes empezar a llevarlos a conocer cosas nuevas, pero particularmente cuando llegas, pues tienes que adaptarte a lo que la industria está solicitando, ¿no? A lo que las empresas buscan. Entonces, pues tienes que adaptar a las herramientas que ellos utilizan, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, diario es programar en Python, en R, utilizar herramientas de Microsoft 365 como Power BI, algunas otras de Oracle. Entonces, pues te tienes que empapar de toda una serie de herramientas que no vas a ver en la universidad, de las que nunca has escuchado, con las que nunca has tenido la más mínima interacción. Pero pues aquí lo más importante es pues, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, tienes que pues decidir en dónde quieres estar el día de mañana y preparar tus herramientas y tu conocimiento como con bastante tiempo de anticipación para pues llegar a ello, ¿no? Particularmente una herramienta que yo no manejaba en mi trabajo actual es Power BI. Entonces, tuve que aprenderla en 2 semanas porque apliqué y dije que sabía utilizarla, ¿no? Entonces, y eso es algo con lo que me he topado en prácticamente todas mis experiencias buscando empleo, ¿no? Porque pues una manera muy importante en la que puedes tener idea de qué es lo que necesitas es ver qué es lo que buscan, ¿no? Leer las ofertas de trabajo, entender qué herramientas, qué lenguajes de programación son lo que están buscando las empresas. Entonces, pues ese fue un poco mi camino y pues tienes que buscar cómo adaptar tu conocimiento con estas herramientas para llegar y ofrecerle algo a estas empresas. Y creo que una de las cosas más satisfactorias es que hay este tipo de opciones en las que sales de haber estudiado, yo en mi caso, ingeniería física y lo que me gustaba y la razón por la que decidí estudiar ingeniería física más que nada fue porque me gustaban las materias y siempre dije, yo quiero hacer algo con estas materias, ¿no? Quiero juntar el conocimiento de estas materias y salir a hacer algo con ellas, ¿no? Y es prácticamente lo que hago hoy, involucra, tengo que hacer cosas de machine learning, tengo que hacer cosas de administración de proyectos, tengo que hacer cosas de finanzas, entonces, pues tienes que llegar muy abierto a aprender cosas de áreas completamente distintas a las que estás acostumbrado y más que nada estar abierto a juntar estas áreas y
empezar a hacer cosas con ellas, ¿no? Muchas gracias. Muy ilustrativas todas las experiencias. Quizás me faltó decir que Luis se graduó apenas en el 2019, en junio, y bueno, ha tenido varias posiciones. Se ve que no le da miedo aplicar y bueno, y ahora está trabajando para una empresa en Nueva York, pero según entiendo, estás viviendo en Chicago, ¿verdad? Sí, yo estoy físicamente en la ciudad de Chicago y voy eventualmente a Nueva York a trabajar en la institución, pero mi trabajo es el 90% del tiempo de manera remota desde aquí. Ok. Bueno, creo que, digamos, para terminar, y ojalá podamos ser breves, pero también creo que vale la pena que hagamos todavía esta pregunta, esta ronda, de qué herramientas, ¿no? ¿Cuáles serían como los pasos a seguir de manera como práctica, ¿no? Para estudiantes que estén interesados, ya sea que estén terminando la licenciatura, la maestría o el doctorado, ¿no? Y bueno, tener uno de estos trabajos que, bueno, no lo hemos dicho porque como que no se dice normalmente, pero seguramente pagan bien, ¿no? Porque además eso también es importante, me parece. Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar, ahora los dejo su lección. Bueno, yo puedo ser súper breve. Ok. Yo, depende de qué trabajo te interesa, si va a ser algo como lo que Luis, Lupita y yo hacemos, Python definitivamente, o sea, si no, es muy fácil de aprender solo, súper fácil, es mucho más fácil que cualquier otro lenguaje que nos enseñe. Bueno, a mí hace 20 años, no, 15 años, 10 años, me enseñaron aquí. Es muy, muy sencillo. Y resulta, sí, resulta además muy flexible. Otra opción es meterte a los perfiles de trabajo y ver qué es lo que piden. De lo que piden, el 30% en realidad se necesita, porque en la mayoría no saben ni qué poner a veces los de recursos humanos y ponen 20 habilidades o herramientas que tienes que saber y no se usan en realidad. Pero esa es una forma de saber qué es qué herramientas pueden. Y otra que mencionamos es saber entrevistarte es importante, saber escribir tu currículum. Eso también lo pueden hacer solo, no necesitan mucha guía, pero ayuda a tener guías. En el bootcamp en el que yo estuve, exalumnos del bootcamp eran los que nos hacían entrevistas, le llamaban mock interviews, y ellos, eso también funciona. Si conocen a alguien en el área, prepárense primero, después pueden decir, me puedes entrevistar, hacer un mock interview para que sea una experiencia medio real. Eso también funciona. Muchas gracias. Bueno. ¿Puedo seguir yo si gustan? Sí, por favor. Bueno, en mi caso, yo no hago precisamente el trabajo como ellos en cuestión de análisis de datos específicamente. Sin embargo, sí me ha tocado y también uso mucha programación. Entonces, esa yo creo que es general y ahorita, sobre todo en estas épocas, es necesaria, ¿no? También uso Python, también uso C++ y R. Y recomendaría también echarle ganas a estadística. Y en la industria creo que es más, esas en cuanto a técnico, ¿no? Y aparte, pues al área que quieras ir, en mi caso, pues es termodinámica y mecánica de fluidos, como ya mencioné. Pero en la otra parte de habilidades blandas, creo que esa también es una muy importante diferencia con la industria, en donde tienes que realmente aplicar mucho este trabajo de urgencia, aprender a trabajar bajo presión, el saber tener las habilidades de presentación para adaptarte a tu audiencia y pues el saber venderte, ¿no? La competencia siempre está, entonces hay que saber moverte y organizarte entre diferentes grupos. Gracias. Yo también les podría decir que, bueno, yo tengo años sin programar. Yo realmente lo que hago no es programar, porque yo más bien he estado en mucho contacto
con departamentos de programación, entonces ellos son básicamente los que me proveen en su mayoría, en la mayor parte la información o me generan, ten de aquí, bajas tu base de datos y ya haces lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo sé que en la DCI yo cuando salí estaba súper satanizado y casi casi que salte de aquí cuando mencionabas la paquetería de Excel y de todo eso, pero yo les puedo asegurar y les puedo decir que yo he tenido trabajo todos estos años gracias a que sé Excel a un nivel pues alto. No nada más tablas dinámicas y poner el colorcito no, o sea, a un nivel que Excel me sirve como plantilla para hacer o sea, Excel se pueden hacer muchísimas cosas y es una herramienta que a mí me gusta o que aprendí a que me gustara porque es la herramienta que todo el mundo sabe manejar. O sea, tú te comunicas con el director, te comunicas con el coordinador, con el vendedor, con quien tú quieras, y ahora me comunico hasta a otros países con Excel y Excel es lo que todo el mundo entiende. Entonces, eso es muy importante que sepan una herramienta, o sea, Excel es la básica, ¿no? Que yo digo, pero hay otras, ¿no? Y entonces, agarrar una herramienta, en este caso Python o Excel, pero que sea una con la que se puedan comunicar con las personas con las que ustedes van a trabajar. O sea, si trabajan con puros programadores, ok, aprendan Python, aprendan SQL o así, lo que pidan las vacantes, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante, aprender un programa que te pueda permitir comunicarte con los demás. Otra cosa es que por ahí estuve viendo que se hizo un grupo organizado de física. No sé muy bien si es de licenciatura en física o de ingenieros en físico o son los dos, pero ahí se hizo un grupo organizado en la escuela. Entonces, yo este tiempo he pensado que sería bueno, ojalá me tomen la recomendación, que se organicen de alguna forma, no sé, que vayan a las empresas y hagan demostraciones o hagan algún tipo de interacción y se presenten como grupo y digan, somos físicos y los físicos podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y ustedes mismos vayan y busquen esos espacios, esos servicios sociales, profesionales, incluso que en las vacantes empiecen a incluir, buscamos licenciado en física, buscamos ingeniero en física, porque las empresas no saben de nosotros, no saben qué hacemos. Siempre nos ponen como que, o carreras afines, pero es rarísimo encontrarte una vacante que diga, buscamos físico. O sea, eso, al menos en el tiempo que yo he buscado trabajo, ni una sola vez lo he visto. Entonces sería muy bueno que como estudiantes, porque pues también no se lo podemos exigir ni a la escuela ni a los profesores porque es otro perfil, pero como estudiantes yo sé que muchos sienten la urgencia de que, ¿qué voy a hacer cuando salga o de qué voy a trabajar? Entonces, los puestos no nos están esperando. O sea, las empresas no nos están esperando, ni mucho menos nos están buscando. Entonces, nosotros tenemos que ir y plantarnos y decir, sabemos hacer esto, sabemos hacer lo otro, y pues necesitamos oportunidades porque para eso estamos estudiando. Otra cosa también importante y que les quisiera recomendar es una página que se llama Observatorio Laboral, la abrí para acordarme, y ahí acaban de publicar las tendencias del mercado laboral y del mercado profesional del último trimestre de 2021. Entonces se pueden meter a esa página constantemente y ustedes mismos ver en dónde están los profesionistas más ocupados, cuáles son los mejor pagados, cuáles son en qué industrias se están desarrollando las personas con perfiles matemáticos. Entonces hay muchas herramientas y hay de dónde buscar lo que realmente está pasando en el mercado laboral, porque una cosa es lo que uno quiere hacer y lo que a uno le gusta y que le busque por ahí, pero otra cosa muy diferente es la realidad del país, la realidad económica, la realidad pues de todo, ¿no? Entonces, esa página está muy buena porque estudian todo lo que es pues México y dicen, lo que está pasando realmente pues es esto, ¿no? Y así como esa hay otras, pero esa es una. Entonces, siempre buscarle porque las oportunidades pues no se aparecen así mágicamente, ¿no? Hay que estar buscándolas. Bueno, gracias. Luis, si quieres, si nos comentas quizás un poco de la página que acabas de subir. Sí, la página que acabo de subir es una de las bolsas más grandes del mundo, y ahí pueden encontrar incluso vacantes que pueden estar en cualquier parte y que pueden trabajar de manera remota, que no necesariamente necesitan irse a otro país.
pueden encontrar vacantes que puedan incluso pagar muy bien fuera del país y sin tenerse que mover, porque claro que no todo el mundo lo puede hacer y no todo el mundo tiene como la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces ahí les dejo esa. Y la recomendación que sí me gustaría hacer es una que me gustaría haberme dado a mí mismo hace muchos años y es que todo en la vida es ventas, así sea que busques un trabajo, así sea que vas a hacer una presentación, así sea que vas a escribir un paper, todo en la vida creo que al final se resume a que tienes que ser un buen vendedor. Entonces, pues utilicen este consejo cuando van a una entrevista, cuando están buscando trabajo, cuando están escribiendo su currículum, porque al final de cuentas eso es lo que verdaderamente les va a hacer conseguir cualquier cosa. Yo la verdad es que las últimas aplicaciones que he hecho, todas han estado muy por encima de mi perfil, y logré, o sea, obtener más de una oferta final, ¿no? Entonces, cuando ves a veces todo lo que solicitan, te puedes llegar a asustar un poco. Son muy abrumadores los requisitos. Incluso a veces solamente ver un sueldo te asusta porque dices, creo que esto está muy por encima de lo que yo puedo hacer o con lo que tengo conocimiento. Pero pues, creo que al final es, la verdad, no tener miedo, es aventarse, es buscar y es mucho el saberse vender y saber utilizar las cosas a su favor. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Ajá. Yo tengo una pregunta más bien o darme un consejo. Usualmente en una empresa el primer contacto que tienes es con RH y a través del currículum. Y bueno, como yo ya estudiante de doctorado, mi currículum simplemente es mis estudios y mis proyectos de investigación, tanto en la maestría como en el doctorado. Y bueno, estando yo más en un área no tan tangible, que es como energía y materia oscura, ¿cómo le puedo decir a una empresa a través de mi CV que esos proyectos que yo realicé de alguna manera les sirven de algo o esas herramientas que yo realicé de alguna manera les sirven de algo? ¿Cómo yo me vendo hacia ellos, siendo que mi área no es tan tangible? O sea, alguien de RH puede decir, sí, soy de selección pura, ¿no? Aquí, Yo, fíjate, no, bueno, perdón, aquí sí me gustaría comentar porque pues yo salí como licenciado, entonces ciertamente a lo mejor un egresado de maestría o de doctorado puede tener algún beneficio en ese sentido sobre ti, pero pues yo lo que hice fue todos los proyectos que hice durante la licenciatura, pintarlos de tal manera que para específicamente el puesto que estaba tratando de aplicar, se viera que tenía la experiencia necesaria, ¿no? Entonces, si me decían, necesitas saber programar, ok, yo hice simulaciones computacionales en las cuales hice estas cosas, ¿no? Entonces es mucho, volviendo otra vez a lo que te decía, como saber vender las cosas que has hecho de tal manera que a estas personas, al momento de leerlo, les resulte, él sabe hacer esto, ¿no? E independientemente del objetivo o del para qué lo hacías, el qué estabas haciendo, es la experiencia para esto, ¿no? yo estaba en tu misma situación. Si quieres, puedes ver mi currículum en LinkedIn y ver cómo... Y a mí me ayudaron a describir los proyectos, justo como dice Luis, para resaltar lo que puede interesarle a alguien en la industria. Entonces, por ejemplo, en los proyectos de modelos de materia oscura, no sé, el programa que desarrollé para calcular las ecuaciones, etcétera, hicieron que redujeran el tiempo de los investigadores 200%. O sea, ellos se fijan en números y esto es lo que a mí me recomendaron profesionales en desarrollos de currículum. Entonces, analicé datos. ¿Cuántos datos? No, pues 10 gigabytes. O sea, ese tipo de que parecen cosas que jamás para uno es así como, suena curioso. Resulta que los de recursos humanos sí se fijan en eso. Entonces, describirlos de forma muy, muy tangente para ellos es beneficioso. Ese es un ejemplo, poner números.
poner números de eficiencia. O sea, ok, lo que tú hiciste, ¿a quién le benefició? ¿Redujo el tiempo de algo? Pues sí, redujo el tiempo. Bueno, en particular en mi proyecto, pues redujo el tiempo de resolver lo que teníamos que resolver, ¿no? Usando los paquetes computacionales que estaban escritos y especificaba qué tipo de programas, qué tipo de lenguaje de programación ese usaba. Entonces podía decir, ya estoy familiarizada con C++, con Python, con matemática, definitivamente no les interesa a los en la industria, pero en lugar de poner matemática, pues pones un lenguaje que es muy parecido a un lenguaje orientado al objeto. O sea, puedes maquillarlo de muchas formas y no estás mintiendo, estás maquillándolo, que es diferente. Pero ve mi currículum porque pues, yo hacía eso, yo hacía energía y materia oscura. Y ve como un ejemplo concreto de cómo yo explico para ser atractivo a la industria, no a una universidad. Yo creo que no estás mintiendo, les estás ayudando, ¿no? a, a elegir bien, ¿no? Sí. Ok. Julia, perdón. Hola, Adelante. sí, fíjense que eso que dice Vania es súper importante. En realidad no vas a vender el proyecto, te estás vendiendo tú y el impacto que tú diste en ese proyecto. Eso es lo que tienes que resaltar en tu currículum. Entonces, sobre todo esto, savings en tiempo, en dinero, en reducción de, no sé, del proceso que era tan largo, tal vez lo hiciste más corto. Eso es lo que vas a resaltar en tu currículum. Okay. Y bueno, claro, aplicaste estadística, o sea, eso es muy importante, porque si vas, en todos estos casos, los 4 casos de los panelistas, toda estadística está de fondo, definitivamente. Entonces, no digas solo estadística, di ejemplos concretos de estadística, hasta poner, por ejemplo, curvas gaussianas. Para nosotros es así como, eso que tiene de expertise. Especial. Exacto, pero para alguien de recursos humanos, que son a los que tienes que atraer con el currículum finalmente, no está de más poner ejemplos concretos aún de estadística. Y bueno, puedes poner modelos estadísticos, dar ejemplos de modelos estadísticos aplicados en física, que es del día al día. No, y yo tengo fácil unos 15 a 20 currículums distintos, cada uno muy pintado y muy bien perfilado para una oferta en específico, ¿no? Entonces, también justamente todo esto que acaban de mencionar, siempre tiene que ir como que muy de la mano con el área al que quieres ir o incluso con la oferta laboral específica a la que quieres aplicar. Sí. Bueno, entonces yo creo que incluso casi, aunque seas teórico como físico, debes poder poner cosas que interesen, ¿no? Y que no sepan, porque en realidad o sea, no es que les quieras engañar, es que no saben, entonces les tienes que ayudar a ver las habilidades que pueden aprovechar, ¿no? Sí. Creo que más bien va por ahí. Se me acaba de ocurrir otro ejemplo concreto que, por ejemplo, los modelos más populares ahorita para inteligencia artificial son las redes neuronales y la matemática detrás son matrices o análisis de tensores. Entonces, no, si vas a poner el currículum, pues yo he aplicado análisis de tensores, tienes que ser más específico que análisis de tensores porque no van a saber lo que es. Entonces puedes poner, soy experto en análisis tensorial que se aplica en modelos de redes neuronales, porque la base matemática no es más que eso y de hecho es mucho más sencillo que lo que ustedes han visto en mecánica estadística o en física de partículas o física cuántica. Quantum field theory. Ok. Bueno, entonces como ven hay con muchos detalles. La verdad es que, bueno, ya aquí aprovechando, otra cosa muy importante que se necesita son las redes, ¿no? O sea, cuando los profesores te dicen, oye, pues ¿dónde vas a estudiar el postdoc o el doctorado? Pues te dicen a lo mejor, mira, yo creo que puede ser aquí y a lo mejor hay un asesor que está trabajando en tal cosa, ¿no? Eso no lo tenemos en el caso de la industria, ¿no? O lo tenemos muy poquito. Entonces aprovecharía eso, es lo que quería decir, que están aquí estos 4 panelistas con toda la experiencia,
quizás para hacer, perdón, Lupita, para hacer una pequeña red al principio, ¿no? Y bueno, eso es muy importante también. Ajá. Y quería decir una cosa también, ahorita a lo mejor nada más somos 4, pero de mi generación, para platicarles un poquito más, tengo amigos, o sea, todos mis amigos estamos trabajando en cosas muy, muy diferentes. También como para darles más ideas, tengo un amigo trabajando en cosas relacionadas a la ingeniería civil, tengo otro amigo trabajando en un laboratorio de metrología, otros en ciencia de datos. Entonces, también eso es bien, bien importante y dato curioso, también Luis Serna y yo en algún tiempo trabajamos juntos. Entonces, eso es bien importante porque dentro de la misma carrera podemos estar nosotros como que con nuestros gustos muy personales y nuestros caminos muy personales y así. Pero siempre podemos como que unirnos y decir, yo conozco a esta persona que sabe esto, que sabe el otro. Entonces, como ves, vente, que así fue como trabajé yo con Luis Serna. Y entre mis amigos, pues, oye, ahorita me quedé sin trabajo, como, ¿por dónde andas tú trabajando? No, pues que así y así, que tengo que aprender, pues esto y el otro. Y a lo mejor todos encontramos trabajo como que de formas muy extrañas, pero al final, pues se trata como de jalarnos también unos con otros y darnos tips y, oye, tu currículum está bien feo, mejórale, ponle esto, ponle aquello, ¿no? Entonces, eso también tómenlo mucho en cuenta, o sea, más allá de que en la universidad pues estamos para estudiar y eso, pues también creen entre ustedes redes de apoyo, digamos, porque más allá de eso es muy difícil de encontrarlas. Entonces, entre unos y otros, búsquenle, entre unos y otros, vean el camino, búsquenle por aquí, por allá, y pues sí, siempre estar al pendiente de lo que estamos haciendo todos, pues porque solamente así como físicos nos podemos, dar una lucecita, ¿no? De esperanza. Sí, ok, gracias. Bueno, pues no sé si quieran escribir sus correos los panelistas y si alguien tiene alguna duda muy concreta, pues capaz le pueden echar la mano, ¿no? Si están diciendo, yo sí me gustaría vivir en Nueva York, ¿no? Pues capaz pueden escribir. Entonces, bueno, no sé si haya más dudas, creo que hay un montón de cosas por hacer en la academia, en la etcétera, pero creo que esto es un buen avance. Depende mucho de ustedes, de su búsqueda, etcétera, ¿no? Entonces, Ramón. Sí. La primera son las habilidades blandas. Yo creo que ya las mencionaron, digamos, eso es algo que difícilmente nosotros aquí en la academia. Y ahora se ve más difícil, si en línea no respondían y se quedaban callados, eso no necesita desarrollo de actividades blandas. Entonces pueden considerar los chicos que están en la laboral. Y depende que sea la industria y que sea en la misma academia. Y otro aspecto que mencionamos sobre la necesidad del CD, sí, está bien estudiarlo, pero es importante la verdad, porque hay un aspecto que es sumamente importante y con la gente. Siempre les van a pedir diferencias, Bueno. Porque ustedes se van a enfrentar a ¿qué van a decir? ¿Qué tal que a lo mejor les piden a fulano una carta de referencia o una entrevista que va a resultados y la realidad es completamente? Entonces esto no les va a dejar. Pues sí está bien maquillarlo, pero es importante que la historia sea real, que sea realmente apegada a lo que vivieron de los que están. Dieron distribuciones gaussianas al Instituto de Probabilidad y finalmente el profesor jamás se cansó del instituto importante que era. Entonces, es importante que sea todo lo que maquillen sea apegado a la vida. Esos son los aspectos a considerar para que la aplicación sea completamente. Sí, no, o sea, yo creo que no, es en ese sentido, ¿no? Justamente lo que se ha dicho, no se ha dicho lo contrario. Y los expertos son ellos precisamente, ¿no? Que sin los panelistas, que sin tener una preparación, para eso están en los lugares donde
donde están trabajando. Entonces, por eso es que esta experiencia, y quizás lo de las habilidades blandas, no lo dijimos como tal, ¿no? Porque creo que sí hace falta, ¿no? Quizás llamar, hacer una, más detallado de cómo escribir tu currículum, de decir cuáles son las habilidades blandas, por ejemplo, y pensar si las tienes o no, o cuáles puedes desarrollar más, etcétera, ¿no? Pero creo que en la plática, digamos, toda esta experiencia de la que ellos platicaron, pues no decían con etiquetas, ¿no? Pero estaban ahí, creo, pero sí, gracias, Ramón, sí. Ajá. Bueno, pues eso no comenzó, pero una vez antes de la audición, ¿cuáles son esas habilidades blandas específicamente para un público en general? No sé si Ramón quiera. Es un conjunto de habilidades y actividades, ¿no? De expresarse correctamente y de socializar. Y son muchísimas. De hecho, pueden escribir cuáles son las habilidades blandas y es un conjunto de habilidades que uno tiene. Si no las tiene, pues uno las tiene que desarrollar. Y entonces, es incluso hasta el hecho de que cuando alguien dice en una reunión, por ejemplo, pues uno esperaría que todo el mundo estuviera la persona y sea con esta persona. Y lo digo porque yo le he visto que en estos últimos 2 años ya nadie contesta. Incluso durante la primera parte de regreso a clases y en este semestre, que todos estuvimos en línea, algo increíble, nadie contestaba. Uno claramente empieza a pensar a futuro y dice, es bastante y para poder contestar, creo que se puede contestar. Entonces, es un poco esa recomendación. Tal vez los panelistas pues, no supieron esto porque no estuvieron en una pandemia durante sus estudios, ¿no? La universidad. Pero ¿qué va a pasar ahora que se está recrudeciendo, ¿no? Por eso que muchas habilidades tal vez de estas se vieron limitadas por muchas cuestiones. Entonces, es importante tomar. Claro. Afortunadamente ya por eso está pasando, pero no. Ok, pues muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios por parte de los panelistas, pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Bye, gracias. 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 Nos vemos. Bye. Adiós, Lupita. Ya se me la Sí. Muchas gracias, Lupita, ¿eh? No, de ustedes por invitarme. Bye. Ya eso.